Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Luis Pérez. Y yo soy Carlos Ramírez. Hoy vamos a seguir hablando del proceso de compra, específicamente del paso de la home inspection o inspección que se hace durante el proceso, Carlos. Sí, vamos a estar hablando del por qué hacer un home inspection, cuándo debe realizarse y si es obligatorio realizarlo, Luis. Sí, así también vamos a estar hablando de cuáles son los tipos de inspecciones, así que quédate para que disfrutes de este video y conozcas más de este proceso o de este paso tan importante en este proceso de compra. Es así. Carlos, bueno, ya estamos acá, ya conseguimos la casa, ya negociamos, ya entramos en contrato y ahora estamos en el proceso o en el paso de la home inspection o el periodo de inspección. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es Cuéntame. home inspection? Exactamente. Bueno, Luis, el home inspection es el procedimiento que debe ser realizado en la propiedad, esa propiedad que ya vimos, que ya entramos bajo contrato, para poder ver el estado en el que se encuentra. Entonces, es súper importante tener en cuenta este procedimiento porque vamos a ver, porque es muy bonito ver una casa por fuera, ver su fachada, su pintura, pero ¿realmente sabemos cómo está internamente esa propiedad? Ahora bien, si bien es cierto que necesitamos realizar el home inspection, ¿es obligatorio hacerla, Luis? Realmente sí es obligatorio, Bueno, es que hay varios tipos de inspecciones, Carlos, ¿ok? Lo importante es entender esto. Hay varios tipos de inspección y hay algunas que son obligatorias o que son requeridas para procesos siguientes, como por ejemplo obtener un seguro de la propiedad, y hay otras que simplemente son, como dices tú, para conocer la estructura o las condiciones de la casa, ¿ok? Esta obligatoriedad, ¿ok?, de conocer la estructura de la casa, pues va a ir dependiendo del año de la casa, de las condiciones en que tú veas la casa cuando vas a hacer la visita, ¿ok? Sin embargo, siempre es muy recomendable hacer esa inspección también general, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero si es obligatorio o opcional, va a depender de qué tipo de inspección y también de qué tipo de préstamo, Carlos. Bien importante, hay préstamos que te exigen, por ejemplo, una inspección de termitas y tienes que tener esa inspección de termitas al momento de seguir el proceso de obtención del préstamo, ¿ok? También es bien importante saber que dependiendo del año de construcción de la casa, el seguro te va a requerir ciertas inspecciones para verificar las condiciones de la propiedad y que se adecúen a las normativas Pero actuales. ya vamos a hablar un poquito de cuáles son esas inspecciones y en dónde se enfoca ese inspector y quién va a ser el inspector de la propiedad. Vamos a tocar más adelante ese tema, pero cuando hablamos de inspección, ¿por qué no la puedo realizar yo mismo? O yo pudiera realizar la inspección de la casa que quiero comprar por mi cuenta. Lo que pasa es que, como te digo, Carlos, hay varios tipos de inspecciones, entonces obviamente la inspección general, ¿ok?, la puedes hacer tú porque básicamente ahí vas a revisar es las condiciones estéticas y de funcionamiento general de la propiedad. Pero ya cuando vamos a inspecciones más específicas o más técnicas, como por ejemplo son el wind mitigation, el 4-point, inspección de drywall o cualquier otra de las que vamos a estar hablando durante este video, que te invito a que te quedes porque de verdad estamos haciendo un contenido de mucho valor para ti y para que entres en este proceso de compra con todo el conocimiento necesario para entender cada paso y saber la importancia de cada uno de ellos, ¿ok? Así que quédate y suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo este tipo de información súper importante para ti. Es así. Luis, entonces, en función de lo que nos estás comentando, la recomendación es que lo haga un profesional en el área, ¿correcto? Sí, totalmente. Imagino que porque hay muchos sistemas, hay partes estructurales que deben ser estudiadas a fondo, también porque ellos cuentan con los equipos necesarios para realizar Y estos con el procedimientos. conocimiento técnico y conocen los códigos de construcción y están totalmente actualizados. Aparte, son personas que obtienen una licencia que les permite hacer esto de manera profesional. Ok, y ya que estamos hablando del tema de seleccionar a un profesional, ¿cómo puedo encontrar yo a un buen inspector de propiedad? Mira, realmente como lo hemos dicho desde el principio, forma parte de tu equipo de compra y muchas veces el realtor que te está acompañando en este proceso de compra va a tener inspectores que han sido utilizados en transacciones anteriores, ¿ok? Donde ya saben de qué manera trabajan. Perdón, perdón, ya sabes de qué manera trabajan y adicionalmente
pues han sido de confianza, vamos a decir, del equipo de compra, de tu equipo de compra. Sin embargo, el comprador es libre de elegir cualquier inspector de vivienda con licencia para hacer este paso, ¿sí? Para cumplir este paso. Si tienes un amigo, si tienes un familiar que compró, inclusive si conoces a algún inspector, con muchísimo gusto puede formar parte de tu equipo de compra, inclusive puede hacerse parte del equipo de compra después de tus amigos, porque tú mismo lo puedes referir. Así, Luis. Hay un punto muy importante que muchas personas lo hemos visto, pensábamos que no, pero cuando estamos conversando con un cliente, ellos tienden a confundir un poco lo que es la inspección o el home inspection con lo que es la tasación de la propiedad. Creen que van relacionadas entre sí y que muchas veces creen que es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia principal entre ellos? Definitivamente son dos inspecciones que se realizan en la casa, ¿ok? Son dos profesionales, vamos a decir, que van a la casa y van a evaluar la propiedad. Uno, que es el home inspector, que va a evaluar las características y condiciones de la propiedad y va a arrojar un reporte que te va a permitir conocer el estado de la propiedad, ¿ok? Y el appraisal o el tasador, sobre el paso que vamos a estar hablando en el siguiente video y que te invito a que te suscribas y continúes viendo esta información, lo que va a hacer es dar una opinión del valor, ¿ok? Real del mercado de esa propiedad que tú estás comprando, tomando en cuenta las características, condiciones de la propiedad y condiciones del mercado y otros detalles que vamos a estar hablando en un siguiente video. Es así que suscríbete porque el contenido que vamos a estar publicando es de valor y síguenos en nuestras redes sociales. Luis, una vez después que ya entramos en contrato, ya sabemos que la casa probablemente vaya a ser nuestra, ya hablamos de esto en el financiamiento, las contingencias que tenemos, vamos a mencionar un poco más a profundidad y a detalle de la contingencia del home inspection. ¿En qué momento podemos hacer uso de esta contingencia dentro del contrato? Bueno, realmente el periodo de inspección que se establece en el contrato de compra-venta varía dependiendo de la negociación, ¿ok? Pero va desde 0 días, o sea, puedes hacer la inspección el mismo día que entraste en contrato, hasta 15 días, ¿ok? Eso es lo máximo que te establece el contrato. Pudiera tener una variable, ¿ok? Pudiera ser o más o menos tiempo dependiendo de la negociación, básicamente. ¿Y qué importancia tiene el usar esta contingencia? Es súper importante porque de esta contingencia pueden salir, o de esta inspección, vamos a decir así, pueden salir 4 resultados, o puedes tomar 4 decisiones basadas, mejor dicho, en el resultado de esta inspección. ¿Okay? El primero es aceptar las condiciones de la propiedad como están y seguir adelante en tu contrato. El segundo es, definitivamente, no te gusta la propiedad, no te gustan las condiciones y te puedes retirar de la propiedad. Y dependiendo también de las condiciones del mercado, aunque el contrato de compra-venta que generalmente se utiliza es as is, o sea, la propiedad se vende como está, dependiendo de las condiciones del mercado, como te decía Carlos, va a haber la opción de, bien sea negociar con el vendedor para que repare alguna de las características o de los daños que pueden haber en la propiedad, y puede ser también que recibas un descuento en el precio, una rebaja en el precio o un crédito para tus gastos de cierre para que disminuyas esa inversión y puedas tener dinero para repararlo. Realmente eso va a ser a grandes rasgos las 4 decisiones que te va a permitir tomar esta inspección una vez que ya tengas el resultado de la misma. Muy importante esto porque podemos llegar a mejores acuerdos, tal cual como lo hemos dicho en videos anteriores. Se trata de una negociación entre comprador y vendedor, es buscar el ganar-ganar. Y si se trata de renegociar, se puede realizar dependiendo también de las condiciones en qué mercado estemos. Correcto. Luis, ya hablamos de lo necesario que es realizar el home inspection dentro de propiedades que ya han tenido un uso previo, pero es importante, o yo puedo realizar inspecciones de la propiedad en nuevas construcciones. Sí, totalmente cierto. Puedes hacer uso de la contingencia de home inspection inclusive en una casa de nueva construcción, y aunque muchas veces creemos que por ser una nueva construcción no vas a tener defectos, sí va a haber algunos defectos que pueden ser corregidos durante la construcción de la casa o pueden ser tomados en cuenta y reparados posterior al cierre de la propiedad. Súper importante el periodo de inspección en las nuevas construcciones es un poco diferente porque obviamente la casa está en construcción, entonces tú puedes hacer un pre-drywall inspection que lo puedes hacer tú, ¿ok? O lo puede hacer una persona con licencia, obviamente eso va a tener un costo adicional. También tienes una inspección general posterior que la casa esté totalmente completada previo a la entrega de la propiedad.
y también vas a tener un costo adicional. ¿Qué pasa? Generalmente no es normal que se haga un home inspection en nuevas construcciones, porque tenemos lo que es la garantía por parte del constructor. Sin embargo, hay cosas que a veces pueden estar afectando la calidad o seguridad de la casa y puedes ser reparadas antes del cierre. Okay. Por ejemplo, hace poco, y te voy a poner un ejemplo, unos clientes decidieron hacer un home inspection en una propiedad de nueva construcción y se dieron cuenta que habían algunos soportes de algún cableado que no era que estaba mal instalado, pero podía ser un riesgo con el paso del tiempo, ¿ok? Porque podía cortar un cable o cualquier cosa, y para evitar eso, pues simplemente se solicitó a la constructora que realizara la reparación posterior a tener el informe de inspección. Otro punto importante, Carlos, es que algunas constructoras te exigen o te exigen que si vas a hacer esa home inspection, lo hagas con algunos de los home inspectors que ya ellos tienen preaprobados, ¿ok? Sin embargo, hay otras constructoras que te lo permiten hacer con cualquier home inspector. Va a depender de la constructora y cómo manejen ellos sus políticas internas. Okay. Totalmente. Perfecto. Haciendo un paréntesis en esto, tú sabes que una vez conversamos con un vendedor y él nos preguntaba si él podía realizar, yo sé que estamos enfocados en el tema de compradores, pero haciendo un paréntesis, si él podía realizar una inspección de su propiedad antes de venderla. ¿Solamente es recomendable que la haga el vendedor o el vendedor también puede hacer una inspección de su casa? Al comprador, lo querías decir. Exactamente. Sí, lo puede hacer. Mira, cuando tú vas a vender una propiedad, y esto sería un tema que pudiéramos discutir en otro punto, tú puedes inclusive hacer tu home inspection previa para saber las condiciones, saber qué puedes reparar antes, no solo para evitar problemas en el contrato, sino también para mejorar esas condiciones y darle más valor a tu propiedad. Exacto, sobre todo en el precio. Exactamente, pero ya creo que sería un tema que pudiéramos discutir un poco más adelante. Es así, Luis. Ahora, cuando ya tenemos al inspector, ya seleccionamos el día bajo el contrato sobre la propiedad que queremos, ¿debo estar presente el día de la inspección junto al inspector de la propiedad? Mira, como comprador, sí es recomendable que estés, o por lo menos que vayas al final del proceso de la inspección, para que comentes directamente con el inspector cuáles son esos resultados, vamos a decir, de ese proceso de inspección. Súper importante que estés presente o que puedas estar en una reunión con el inspector. Por ejemplo, los inspectores que con los que nosotros trabajamos están muy abiertos a que las personas estén durante la inspección, pero sobre todo a veces que se reúnan al final de la inspección, porque pues durante la inspección ellos están haciendo su trabajo y realmente puede ser hasta peligroso porque no te puedes montar al techo con ellos, pero sí que te reúnes con ellos al final de la inspección, inclusive en la misma propiedad, y tomes 10 minutos, 15 minutos con ellos y ellos te expliquen cuáles son las características de la propiedad y las condiciones. Exactamente, no vas a estar desde el principio detrás de él, hay que dejarlo hacer su trabajo también. Sí, pero todo depende. La recomendación es que sí, estés presente y estés directamente en comunicación como comprador con el inspector de la propiedad. Exacto, para que te informe de detalle, la idea es esa, antes de recibir el informe final, recibas todas las recomendaciones por parte de él y en vivo, una vez después de realizar la inspección. Fíjate, por lo menos haces esa acotación que recibes el informe. Por ejemplo, tengo clientes que reciben el informe, o hemos tenido clientes que reciben el informe, pero realmente se asustan por cualquier detalle que ven porque son fotos que son focalizadas, tienen un foco acá, o sea, pero si tú ves en un macro, no es un gran daño, pero el trabajo del inspector es encontrar cualquier detalle que esté, vamos a decir, en desacuerdo, sí, que cualquier detalle sobre la propiedad. Y cuando hablamos de detalles, pueden ser detalles cosméticos, que tengan que ver con el driver, que puedan ser fácilmente reparados, pero lo que tú dices, cuando se ve en el informe, uno cree que es mucho más de lo que en realidad es. Claro, no, y súper importante eso que tú acabas también de comentar, porque fíjate, siempre lo comento con las familias que nos hemos reunido, Carlos. En el proceso de inspección tenemos que entender que cuando estamos comprando una casa usada, tenemos que entender que hay daños o situaciones que se van a presentar por el uso normal de una propiedad, ¿ok? Entonces, el inspector inclusive va a hacer énfasis en esos detalles que por uso han tenido desgaste, por ejemplo, han tenido golpes, una puerta o algo, o la usaron, lo que sea. Y son cosas que nosotros tenemos que entender que no van a afectar la seguridad
de la propiedad, ¿ok? Sin embargo, en esa inspección se van a ver, se van a evaluar, vamos a decir, las partes más importantes de la propiedad, como es el techo, la estructura, el aire acondicionado, tuberías. Entonces, allí, electricidad, allí sí hay que tener el foco porque va a haber daños que posiblemente te vayan a generar un alto costo de reparación o simplemente tú no estás dispuesto, o también hay otros daños, como en el techo, por ejemplo, que te van a llevar a que no puedas asegurar la casa, por ejemplo. Es así. ¿Ok? Ahora, una pregunta importantísima. ¿La inspección está sujeta a una aprobación o no? No, realmente fíjate, las inspecciones no se aprueban, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de manera general, la inspección general de la casa no se aprueba. Hay inspecciones que sí están satisfactorias o no satisfactorias, pero sin embargo, la inspección general no se aprueba. Es como, yo siempre pongo el ejemplo como cuando nos sacamos la sangre, ¿ok? Nos sacamos la sangre y nosotros no aprobamos o desaprobamos el análisis de sangre. ¿Okay? Nosotros simplemente tenemos un análisis de unos resultados que el médico le va a llevar a tomar una decisión. ¿Qué medicamento te pones o no te pones medicamento? ¿O te cambia una dieta? Okay. Básicamente es lo mismo. En un informe de inspección nosotros no vamos a tener una aprobación. Simplemente vamos a tener un escenario y sobre ese escenario vamos a tomar decisiones. ¿Okay? De las que ya habíamos hablado. De las que ya habíamos hablado. Que si reparar, que si negociar, que si cambiar un poco el precio. Seguir en el contrato o simplemente cancelar el contrato. Correcto. Entonces, hasta este punto sabemos la importancia que tiene realizar una inspección de la propiedad. Pero ahora, ya que lo has mencionado anteriormente, vamos a tocar cuáles son esos puntos más importantes y en dónde se enfoca el inspector al momento de realizar esa inspección. ¿Cuáles son los tipos de inspecciones que hay? Generalmente se hacen 3 inspecciones, ¿ok? Sin embargo, va a depender mucho de la propiedad, del tipo de préstamo, y pueden hacerse hasta 15 tipos de inspecciones totalmente diferentes y cada una focalizada en un 15. punto. Sí, correcto. Aunque parezca mucho, son esas las que están disponibles. No quiere decir que tienes que hacer las 15 inspecciones. Sin embargo, las más importantes, vamos a empezar con algo que nos preocupa muchísimo acá en Florida, que es el wind mitigation, el techo. ¿Ok? Aquí evalúan el techo y evalúan cuándo fue instalado, qué tipo de estructura es la que tiene el techo, qué tipo de cobertura tiene el techo, si es shingle, si es teja, cuál es la forma del techo, si es de 2 aguas, de 4 aguas, si es plano, ¿ok? Algo muy, muy importante es que evalúan la resistencia al viento, por eso se llama wind mitigation, porque evalúan cómo está sujeto el techo, la estructura del techo a las paredes y entre ellos, en las vigas ¿cómo se llama? Y lo que es el techo como tal a las vigas, cómo está sujeto, ¿ok? ¿Cuál es el sistema de amarre que utilizan? Miden la distancia entre los clavos, por ejemplo, para saber que cumplen con la distancia establecida por los códigos de construcción. Y súper, súper importante, esto lo que te va a llevar es a saber las condiciones generales del techo y la resistencia ante cualquier tormenta o huracán que son comunes acá en Florida. También va a depender mucho de la zona donde esté ubicada la propiedad, ¿ok? Y los códigos de construcción en una propiedad que está en una zona costera va a ser diferente a una propiedad que de repente está en una zona como la ciudad de Orlando. Otro punto importante y que es exigido, o sea, este wind mitigation es uno de los reportes que te va a exigir el seguro para poder emitirte el seguro de la casa. Otra inspección súper importante es el 4 points, ¿ok? O la inspección de 4 puntos, donde va a evaluar el sistema eléctrico y van a evaluar, por ejemplo, qué tipo de panel eléctrico tiene la propiedad, qué tipo de cable tiene la propiedad, cuál es el tipo de cableado, cuáles son los peligros presentes, si hay cables pelados, si hay cables cortados, si hay empates mal hechos, si faltan outlets, si faltan tapas. Ese es uno de los puntos del 4 points. El panel de electricidad es súper importante. Súper importante. Y el tipo de cable. Exactamente. ¿Okay? Porque hay cables que, por ejemplo, son más riesgosos. O ya están obsoletos. O ya están obsoletos y tienes entonces que para poder asegurar la casa en un tiempo vas a tener que cambiar el cableado. El panel eléctrico también a veces el seguro te manda a cambiarlo para darle más seguridad a la casa.
Otro de los puntos que se evalúa en este 4 points es el aire acondicionado, el sistema de aire acondicionado. Te va a evaluar que esté enfriando en correctas condiciones, si hay filtraciones de agua, si hay evidencias de humedad, si hay evidencias de condensación, ¿ok? Y también otro punto, el tercer punto es el sistema de plomería. Evalúa si hay evidencias, de filtración activa o pasada, porque es bien importante, si fue reparada. Evalúan el calentador de agua, si está funcionando bien, ¿ok? Dónde está ubicado, cuándo fue instalado, cuál es la vida útil del calentador de agua. También van a evaluar qué tipo de tubería hay en la propiedad, si es galvanizada, si es polibutileno, si es PVC, si es cobre, si es... ¿Qué tipo realmente Porque de al igual material? del cableado, en la parte eléctrica evaluamos la vida útil que tiene ese tipo de material. Sí, y por ejemplo, hay compañías de seguro que no te aseguran propiedades que tienen tuberías de polibutileno, porque son tuberías que estadísticamente han reportado daños muy importantes, ¿ok? También si hubo un cambio, por ejemplo, de la tubería, si se cambió completa, si se cambió parcial. Ese es el tercer punto. Y en el 4 point se vuelve a tomar en cuenta la evaluación del techo y evalúan, por ejemplo, el material de cobertura, cómo está cubierto, cuándo fue la fecha de instalación, si se renovó el techo, si se reparó, ¿ok? Todo esto lo van a evaluar en ese 4 point. Y esas son las dos inspecciones básicas que te va a requerir el seguro para avanzar en una póliza, ¿ok? Está la otra inspección, que es la que se conoce mayormente, que es la inspección general o General Inspection, donde se evalúan 10 puntos de la propiedad y vuelven a evaluar las condiciones del techo, el exterior, el garaje, el interior, los componentes estructurales de la propiedad, la electricidad, la plomería, el sistema de aire acondicionado, la insulación y la ventilación y el funcionamiento de los electrodomésticos. Todos estos 10 puntos van englobados en un solo informe. ¿Ok? Entonces estas son las tres, vamos a decir, haciendo una recapitulación. El 4 point en Wind Mitigation son exigidos por el seguro y el General Inspection es para que tú como comprador conozcas las condiciones generales de la propiedad. ¿Ok? Como te decía Carlos, también hay otras inspecciones que podemos nombrarlas para que pues sepan ustedes cuáles son las opciones que tienes al momento de hacer la inspección. Ok, Luis, pero si yo quisiera simplemente realizar la transacción de compra y tú me recomiendas a mí que por el tema del seguro realice Wind Mitigation, 4 Point y las demás que mencionaste a detalle hace un momento, ¿puedo hacerlo? ¿No hay ningún tipo de inconveniente para seguir en la transacción? Sí, completamente. Igualmente vamos a depender, como te decía, va a depender de la edad de la propiedad o del año de construcción y el seguro te puede pedir adicionales, ¿ok? Por ejemplo, te puede pedir y también del préstamo, ¿ok? Porque, por ejemplo, los préstamos VA o utilizados para veteranos te requieren una inspección de termitas, ¿ok? Entonces, si estás utilizando ese tipo de préstamo, tienes que hacer esa inspección. Es un pago adicional que vas a hacer. Es bien importante. También, por ejemplo, si la propiedad tiene una chimenea, tienes que hacer la inspección de la chimenea para que puedas obtener un seguro de la propiedad, ¿ok? Eso es básicamente otra. Si la propiedad fue construida antes de 1978, pudieras tú querer hacer una inspección sobre la pintura a base de plomo, sobre residuos de pintura a base de plomo. Inspección de asbestos también, si hay techos de asbestos, si quieres estar seguro de que no hay restos de asbestos en la propiedad. Si es una propiedad también que tú ves o sabes que pudo haber estado en un proceso de inundación o que se puede haber inundado, puedes hacer una inspección de mohos, ¿ok? Son inspecciones específicas. Si la propiedad está en una zona, por ejemplo, industrial o que tú consideres como comprador que necesitas hacer una inspección de suelos para saber que no haya químicos en el suelo, tú lo puedes hacer. Si la casa tiene piscina. Si la casa tiene piscina, hay una inspección específica para piscina. Si es una casa con tanque séptico o con septic tank, hay una inspección para evaluar las condiciones del funcionamiento del septic tank, ¿ok? Hay una inspección para conocer el estado de la madera, el drywall, o sea, hay ¿cómo se llama?
inspecciones más específicas. Sin embargo, las 3 primeras que te comenté, el Wind Mitigation, el 4-Point y el General Inspection, son las inspecciones comúnmente solicitadas por los compradores de vivienda. Son prioridad al momento de cerrar una transacción exitosa de compra. Correcto. Es así, Luis. Y ya para finalizar, en este caso, ¿la inspección ofrece algún tipo de garantía para el comprador? Bueno, realmente la inspección, como te decía, ya va, Carlos, es un análisis o una evaluación de las condiciones de la propiedad al momento que el inspector hace la inspección. ¿Okay? Si pasado un mes, 2 meses, resulta que hubo una filtración o había una filtración y no estaba activa o se genera una filtración en la propiedad, o resulta que hay un corto en la propiedad y ya ahora una parte del sistema eléctrico no funciona, realmente eso va a ser responsabilidad del comprador, ¿ok? Ya la responsabilidad del inspector se limita a evaluar las condiciones de la propiedad al momento de la inspección. Y siempre me gusta usar ejemplos muy claros de la vida diaria. Es como que si nosotros vamos a comprar un carro y llevamos a un mecánico a que nos haga una inspección. Nosotros compramos y el mecánico nos dice, mira, sí, el carro funciona bien, todo está bien. Bueno, mira, tiene una mancha en los asientos, en los asientos, tiene un limpiaparabrisas roto, no sé, detalles cosas cosméticos. que tú agarras y decides comprar el carro, reparar esas condiciones, ¿ok? Y te vas de viaje y el motor se te daña 3 meses, o sea, te vas de viaje y en el viaje se daña el motor. El mecánico no es responsable, simplemente el mecánico hizo una evaluación de lo que él vio en el momento. Si tú después de 2 meses compraste el carro se te daña, pues ya no es responsabilidad del mecánico. Y lo mismo pasa con el inspector. ¿Okay? ¿Cuál es la garantía que te da un inspector? Una vez que hace una inspección, tú conoces las condiciones de la propiedad en un punto. ¿Okay? Sin embargo, no hay nada que el inspector pueda hacer si la casa en 2 o 3 meses pues le sale algún defecto que no fue reportado. Y es importante esto que mencionas de la comparación que haces del mecánico con el carro, porque la casa, al igual que el carro, también requiere su mantenimiento, un mantenimiento preventivo de los diferentes sistemas que ya mencionamos, el aire acondicionado, electricidad, plomería, para que esté en óptimas condiciones y no es que se nos presente un hecho que no esperábamos que amerite un gasto considerable de nuestra parte. Correcto. Siempre cuando se tiene una propiedad es uno de las recomendaciones que siempre le hago a las familias que compran las propiedades con nosotros o que invierten, porque también el inversionista tiene que tomar en cuenta el mantenimiento preventivo de la propiedad para evitar gastos mayores, ¿ok? Acá hay que tener en cuenta que tener una propiedad es hacerse responsable de ese mantenimiento preventivo para evitar gastos muy altos al final. Entonces, ese informe de inspección lo que te va a permitir es conocer cuáles son los mantenimientos que vas a tener que hacer inmediatamente después que compres una casa, ¿ok? Y que vas a tener que ir haciendo periódicamente. Y un presupuesto para esto. Y establecerte un presupuesto. Es así, Luis. Bueno, ya sabemos la importancia de lo que es el Home Inspection, tal cual como lo mencionaste. Vamos a estar hablando en el próximo video todo aquello a detalle sobre lo que tiene que ver con la tasación. ¿Qué es la tasación? ¿Quién la realiza? ¿La realiza el banco? ¿La realiza el realtor? ¿Quién la busca? Correcto. Es muy importante esto, Luis. Así que queremos agradecerte por haberte quedado acá. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de valor como este, porque lo hacemos con la intención de que te puedas informar lo más que puedas antes de entrar en ese proceso de compra, Luis. Así es. Saludos y gracias por estar acá. Nos vemos.